Vamos a resolver el problema 8 del seminario 11. Nos dice, a 1000 grados centígrados la constante de la reacción en fase gaseosa dióxido de azufre más dióxido de nitrógeno, que dan como productos monóxido de nitrógeno y trióxido de azufre. Esa constante de equilibrio Kc tiene un valor de 4. La mezcla en equilibrio contiene 0,2 mol sobre litro de dióxido de azufre, 0,1 mol sobre litro de dióxido de nitrógeno y 0,1 mol sobre litro de trióxido de azufre. El punto A nos pide calcular la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio. El punto B nos dice si al sistema en equilibrio se le adicionan 0,5 mol sobre litro de trióxido de azufre, tenemos que calcular el cociente de reacción QC e indicar hacia dónde se desplazará el equilibrio. Y luego nos pide indicar si Kc, la constante de equilibrio, aumenta, disminuye o permanece constante en la nueva posición de equilibrio. Muy bien, esta es la reacción en fase gaseosa entre el dióxido de azufre más dióxido de nitrógeno, que dan como producto monóxido de nitrógeno y trióxido de azufre. Verificamos que está balanceada y nos dice que esta reacción a la temperatura de 1000 grados su constante de equilibrio vale 4. ¿Qué es la constante de equilibrio de una reacción? Es el cociente de reacción, o sea, el cociente entre concentraciones de productos, van en el numerador, y concentración de reactivos en el denominador, cada una de ellas elevada a su coeficiente estequiométrico, que acá justamente todos los coeficientes estequiométricos son 1, siendo esas concentraciones las concentraciones una vez alcanzado el equilibrio. O sea, no es cualquier concentración, es las concentraciones cuando la mezcla reactiva está en equilibrio, ya alcanzó el equilibrio. Bueno, acá el punto A es muy sencillo, nos da la constante de equilibrio, nos da el valor y nos da 3 concentraciones y nos pide calcular otro, nos pide calcular la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio, cuando ya tenemos las otras 3 concentraciones y el valor de la constante, o sea que despejamos la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio. Va a ser la constante por, pasamos estas dos multiplicando y la concentración de trióxido de azufre dividiendo. Y aquí está, 4 por 0,1 mol sobre litro por 0,2 mol sobre litro sobre 0,2 mol sobre litro. Observemos que el problema no nos da el volumen del recipiente, pero no lo necesitamos para nada porque ya el dato que nos da ya son las concentraciones, o sea que no hace falta, no es necesario saber cuál es el volumen del recipiente, y ahí despejamos que la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio es 0,4 mol sobre litro. Bueno, entonces vamos al punto B. Entonces tenemos la mezcla en equilibrio con estas concentraciones: 0,2 mol sobre litro de dióxido de azufre, 0,1 mol sobre litro de dióxido de nitrógeno, 0,2 mol sobre litro de trióxido de azufre y 0,4 mol sobre litro de monóxido de nitrógeno. Este sistema con esas concentraciones a esa temperatura va a permanecer así indefinidamente porque está en equilibrio. Si no se lo perturba, va a permanecer así con esas concentraciones. Ya alcanzó el equilibrio y así va a quedar. Pero lo que nos plantea acá es que sí se perturba, se agrega uno de los productos, se agrega trióxido de azufre. Entonces, esa es la perturbación. Agregar trióxido de azufre, elevar su concentración 0,5 mol sobre litro. O sea que ahora la nueva concentración de trióxido de azufre va a ser 0,7 mol sobre litro. Y ahora esto no va a estar en equilibrio. Porque si estaba en equilibrio con las concentraciones que tenía, si ahora estas 3 concentraciones permanecen igual y esta aumenta, ahora este cociente no va a valer 4 como valía antes. Va a cambiar, ya no está en equilibrio. Va a tener que evolucionar en un sentido o en otro para volver a alcanzar el equilibrio. Veamos cuánto vale el cociente de reacción. El cociente de reacción es una expresión similar a la constante de equilibrio, concentraciones de productos sobre concentraciones de reactivos elevadas a su coeficiente estequiométrico, pero no necesariamente en el equilibrio. En este caso va a estar fuera del equilibrio. Entonces, introducimos los valores y llegamos a esto, ¿no? Estos tres, el monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, tienen la misma concentración. El que aumentó es el trióxido de azufre, que ahora tiene 0,7 mol sobre litro. Hacemos la cuenta y nos da que el cociente de reacción vale 14. O sea, el cociente de reacción no es igual, es mayor a la constante de equilibrio. Entonces el sistema no está en equilibrio, lo cual era obvio lo que habíamos dicho antes, ¿no? Si estaba en equilibrio con ese valor de concentración que tenían las 4 especies y ahora 3 concentraciones quedaron iguales y una cambió, ya no va a estar en equilibrio. Bueno, acá vemos matemáticamente, comprobamos que no está en equilibrio porque el cociente de reacción no es igual a la constante de equilibrio, es mayor. Entonces, ¿qué tiene que pasar para alcanzar el equilibrio? Tiene que disminuir el QC, el cociente de reacción, para volver a igualar a la constante de equilibrio. Y si observamos que en el cociente de reacción las especies de productos están en el numerador y los reactivos en el denominador. O sea, esto, el numerador tiene que disminuir y el denominador tiene que aumentar, es decir, tiene que desplazarse en este sentido. Tiene que desplazarse hacia reactivos, tiene que disminuir la concentración de
productos y aumentar la de reactivos para que ese cociente de reacción pase de valer 14 a valer 4 nuevamente como es la constante de equilibrio. Entonces, esto es lo que planteamos, el nuevo equilibrio, las cantidades de productos y reactivos, las de productos disminuyen y las de reactivos aumentan. Entonces la concentración de productos de dióxido de azufre en el equilibrio va a ser 0,7 menos una cantidad X. La de monóxido de nitrógeno va a ser 0,4 menos la misma cantidad X. Y la concentración de dióxido de nitrógeno en el equilibrio va a ser 0,1, la que tenía, más esa cantidad X. Estos aumentan y el dióxido de azufre va a ser 0,2 más X. Observamos que pusimos menos X para los productos y más X para los reactivos, porque estamos diciendo que el equilibrio se desplaza de productos a reactivos, o sea, estas concentraciones disminuyen, estas concentraciones aumentan. Cada uno de esos X, ya sea que sume o que reste, va multiplicado por su coeficiente estequiométrico. En este caso, bueno, todos los coeficientes estequiométricos son 1, pero en otra reacción podrían no serlo, entonces habría que poner el coeficiente adecuado. En este caso es el más sencillo, la estequiometría más sencilla de todas. Bueno, y ahora entonces todas esas nuevas concentraciones tienen que ser iguales a la constante de equilibrio. La constante de equilibrio no cambia por más que se haya hecho esta perturbación, porque la constante solo depende de la temperatura. La constante de equilibrio de una reacción solo depende de la temperatura, no depende de las concentraciones. Lo que se hizo al perturbar fue modificar una concentración, entonces se alcanza un nuevo equilibrio, una nueva, digamos, posición de equilibrio, pero con el mismo valor de la constante. La constante de equilibrio depende de la temperatura nada más, no depende de las concentraciones, no depende de la presión, depende de la temperatura nada más. Como no se cambió la temperatura, la constante de equilibrio sigue valiendo 4. Entonces ahí nos quedó planteada esta ecuación de la cual hay que resolver x. Bueno, esto ya es álgebra pura, vamos a pasar este denominador multiplicando, vamos a tener que hacer distributiva entre estas cantidades que tenemos entre paréntesis y bueno, finalmente vamos a llegar a una ecuación cuadrática que nos va a quedar así. 3x cuadrado más 0,23x menos 0,2 igual a 0. Bueno, resuelven esta ecuación cuadrática, van a obtener dos resultados, de los cuales uno es inaceptable porque nos da un valor de x negativo que haría que, observemos, 0,1 más menos 0,85 daría una concentración negativa acá y una concentración negativa acá, lo cual es inaceptable. Este resultado es una solución matemática de esta ecuación, pero no tiene sentido físico. El resultado que sí es aceptable es este otro, 0,0788. Entonces ahora las nuevas concentraciones van a ser, la de dióxido de azufre va a ser 0,7 menos X, o sea, 0,621. La concentración de monóxido de nitrógeno va a ser 0,4 menos X, o sea, 0,321. Y las otras concentraciones son el valor que tenían más el X, o sea, 0,2 más X para el dióxido de azufre y 0,1 más X para el dióxido de nitrógeno. Esas son las nuevas concentraciones, acá me olvidé poner la unidad, mol sobre litro, todas ellas. Estas son las nuevas concentraciones en el equilibrio. Hay que, si queremos verificar, habría que hacer el cociente de reacción con estas concentraciones y verificar que sigue dando 4.